Estoy convencido, voy a hablar en español porque estoy convencido de que los portugueses son gente muy, pero muy inteligente. De verdad, he visto hace un rato una niñita de 2 años y medio, 3, que hablaba perfectamente el portugués. Y entonces yo dije, bueno, los portugueses son gente muy, pero muy inteligente. Me van a poder comprender esta lengua que es o português mal falado, você sabe. Então, eu não falo português, eu fico um pouco com desejos de aprender o português, mas poderia ser que a próxima vez eu fale um pouquinho de mais português. Mi presentación será entonces en español. He tratado de intitularla Pastoral Diocesana y Vocación. Casi estuve por ponerle un punto interrogativo, un signo de pregunta al final. Porque es que a veces la vocación es como que estuviera fuera de la pastoral. Y es raro, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir iglesia? ¿De dónde viene la palabra iglesia? ¿Reunión? Viene del griego, es una palabra que viene del griego. Eclesia. Eclesia. ¿Y saben qué quiere decir eclesia? Reunión de los cletos. Cletos quiere decir llamados. Reunión de los llamados sería, en otras palabras, reunión de las vocaciones. No sé si se dieron cuenta, ¿no? La palabra iglesia contiene la vocación esencialmente. No hay iglesia sin vocación. Tampoco hay vocación sin iglesia. Pero no puede haber vocación, no puede haber iglesia sin vocación. Y el planteo de las vocaciones ciertamente no son las vocaciones que cuida el Padre George en el seminario menor o las del seminario mayor. Las vocaciones somos todos nosotros. Somos todos nosotros. ¿Por qué? Porque, pues, nosotros hemos sido hechos todos por la palabra de Jesús, lo saben, ¿no? Todo lo que existe ha sido hecho por la fuerza de su palabra. Cada uno de nosotros es una palabra, un pensamiento de Dios hecho palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es activa, ¿no? Así decimos, ustedes lo enseñan a los chicos también en el catecismo, ¿o no? ¿No? Es viva y eficaz. Lo que Dios dice, eso hace, ¿no? En el Génesis, desde el Génesis es así. Por lo tanto, cada ser existente es fruto de una palabra. La palabra es llamada y la llamada es vocación. El hombre es vocación, la persona es vocación. Ayer hablando con el grupo con el cual he estado trabajando, les decía que me parece que habría que cambiar un poco la lingüística porque la palabra persona habla de lo que se ve desde afuera. También viene del griego, de la palabra prosopon, que significa máscara. Es lo que se ve de afuera, como si lo que nosotros vemos no fuese lo que es, porque es una máscara. En cambio, la palabra vocación habla mucho más en profundidad de lo que el hombre es, porque está constituido por la palabra, constituido por la llamada. Es un llamado. Nosotros somos la comunidad de los llamados, la comunidad de las vocaciones, les guste o no les guste. Y entonces todo lo que nosotros hacemos en la pastoral está al servicio de la llamada de Dios. Yo quisiera entonces decir que el servicio eclesial es esencialmente vocacional. Una vez se acercó un joven a Jesús y le preguntó qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna. Jesús le dijo, pues para alcanzar la vida eterna tienes que cumplir los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas,
amar a tu prójimo como a ti mismo. El joven lo detuvo enseguida y le dijo, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Y Jesús se detuvo porque se dio cuenta que este chico había comprendido lo que era la ley de Dios y la había cumplido por entero. Lo miró en profundidad y dice el Evangelio que lo amó, porque encontró en él, ¿qué cosa? La palabra cumplida. Las 10 palabras del Éxodo cumplidas en este muchacho. Y Jesús se animó a hacer una propuesta un poquito más exigente que la sola ley de Dios y le dio un consejo para alcanzar la vida eterna, la vida y la felicidad. Y le dijo, una sola cosa te falta. Vete, vende todo lo que tienes, libera tu corazón, tu alma, tu cuerpo, de todo lo que es material. Dalo a los pobres, dalo a aquellos que lo necesitan y tendrás un tesoro en el cielo. Pondrás tu corazón enganchado en el cielo. Haz esto y vivirás. Luego ven y sígueme. Y con estas palabras, el joven, triste, bajó su cabeza y se retiró. En efecto, tenía muchos bienes. Había cumplido la palabra de Dios, había cumplido la ley, pero no llegó a corresponder al amor. No llegó a cumplir su vocación porque la vocación es amor. Y allí donde no hay amor no hay vocación. La vocación o es alegría y es amor, si no, no hay tal vocación. Por eso cuando alguna se pone de novio y no está feliz porque está todos los días sufriendo y todos los días discusiones y todos los días líos y problemas, libérense y vivan en más profundidad, porque seguramente la felicidad allí no está. La felicidad se construye, sí, con discusión, pero con una discusión serena, con un encuentro siempre constructivo. Bueno, vamos entonces a tratar de ponernos detrás de esta mirada de Jesús que mira la profundidad de este muchacho, donde encuentra la palabra realizada. Él, que es la palabra encarnada, el verbo encarnado del Padre, quiere ver en nosotros la palabra realizada. Y cuando no está Él, ¿quién descubre la palabra de Dios en el corazón del hombre? ¿Quién? ¿Quién? Los catequistas. Los catequistas son los que promueven el descubrimiento de la palabra de Dios en el corazón de cada niño. Los catequistas son los primeros y más profundos hombres de la palabra, ¿no? No hay que pensar que el ministerio del catequista, porque se realiza con niños, es menos importante del de la pastoral juvenil o del de la pastoral familiar. No, porque el catequista pone las bases, pone las semillas de una vida que no termina. Es muy importante desde el punto de vista vocacional la función del catequista. A veces me dicen, ¿por qué no nos habla de la catequesis vocacional? Digo, pero ¿se dan cuenta que me piden una tautología? Porque la catequesis o es vocacional o no es catequesis. No existe una catequesis que no pueda ser vocacional, porque está ligada a la comunidad de los llamados y porque ella misma es anuncio de la palabra, es anuncio vocacional. Y si no se lleva a los catequizandos a la plenitud de la vocación, no se ha terminado de cumplir la misión de la catequesis. Nosotros estamos en una iglesia que es vocacional. El Concilio Vaticano II, ¿no? ¿Saben quién lo convocó? Sí. Juan 23, ¿no? El Papa gordito, simpático, sonriente y bueno, pero no estúpido,
Era simpático, sonriente, gordito y bueno, pero no era estúpido. Tanto no lo era que se había dado cuenta que la iglesia tenía que renovarse en su vivencia vocacional. ¿Ustedes saben cuáles son los movimientos que dieron lugar al Concilio Vaticano II? Algunos hablaron de movimientos, porque he visto ayer que hubo gente que recibió títulos de catequistas de 2 años, de 4 años. Digo, bueno, algunos de estos deben tener un poco de conocimiento de qué es lo que pasó antes de nosotros para llegar hasta hoy con nuestra fe, ¿no? En este último tiempo, el Concilio Vaticano II, algunos dicen que hubo un movimiento teológico, otros dicen que hubo un movimiento bíblico, otros dicen que hubo un movimiento catequístico, otros que hubo un movimiento litúrgico. Yo voy a decir otra cosa. Para mí, el principal movimiento que generó todo el concilio es un movimiento vocacional. ¿Por qué? Porque Papa Juan XXIII convocó a la iglesia para que ella redescubriera su vocación en el mundo contemporáneo y pudiera comenzar a compartir con los hombres y las mujeres de este tiempo sus gozos, sus alegrías, sus penas y sus tristezas, y a caminar con ellos por el mundo. Por eso tuvimos un concilio que tuvo una finalidad expresamente vocacional, ¿no? Y la construcción de la iglesia tiene como centro y como fundamento y como fin la vocación de cada hijo de Dios. Cuando nosotros decimos que vamos a construir la iglesia, que vamos a edificar la iglesia, que vamos a educar la fe, estamos sosteniendo la vocación de cada hijo de Dios. Por eso es que la vocación es la clave del camino de la iglesia. No se puede caminar en la iglesia sin pensar en la vocación. Es raro que tengamos crisis de vocaciones en la iglesia. Quiere decir que tenemos una crisis enorme en la catequesis. Veremos después que catequesis y vocaciones son una ecuación que no puede separarse. Una palabrita sobre esta cuestión de la vocación, muy rápidamente. Si ustedes van a leer los relatos bíblicos de las vocaciones, van a encontrar una vocación que es siempre obra de Dios. Dios es el que llama, ¿no? Pero también es obra del hombre, porque el hombre corresponde a la llamada de Dios, entra en un diálogo. La vocación es un diálogo entre el Creador y el hombre, que se convierte en un proyecto para su vida y que se convierte también en fuente de su identidad, en parámetro de su relación con los demás, de su alteridad, en fuente de la continuidad de su vida porque le da un proyecto, y en motor de su evolución porque no lo deja nunca más quieto, lo llama siempre a crecer. Es decir, se apoya en el carácter evolutivo de la persona hasta convertir esa persona en un signo de Cristo, porque en un signo del reino de Dios. Porque esa es la finalidad de la catequesis y de la vocación. Llegar a poner en este mundo, en el teatro de este mundo, una presencia que no es una máscara, es una realidad, es la vocación. La palabra vocación representa y define mucho mejor que la palabra persona lo que es el ser humano. Obra del hombre entonces, y entre medio de Dios y del hombre interviene por voluntad de Dios la mediación de la iglesia, también los catequistas, que son parte de la iglesia y son parte viva. Estas distintas responsabilidades no se contraponen, se unifican en un proyecto de vida en el cual se unifica lo que el hombre viene realizando en su vida, su proyecto humano, y lo que Dios quiere de él. Muchas veces nos encontramos con que el proyecto humano escondía las realidades del proyecto divino. Y entre estas cosas tiene que haber siempre armonía y equilibrio en la comprensión de cada rol, ¿no? La obra de Dios la estudia la teología, la mediación eclesial la estudia la eclesiología y una parte especial de ella que es la teología pastoral. Y la obra del hombre la estudia la antropología filosófica, la antropología teológica, las ciencias humanas. Nosotros trabajamos mucho sobre este campo, sobre el ámbito de la dimensión antropológica de la vocación. Yo en el centro he puesto que la vocación es de naturaleza teándrica, quiere decir que es divina y humana.
que interviene Dios, Theos, y Anthropos, el hombre. No es una clase de griego la que les voy a dar, no tenía esa intención, pero me están saliendo palabras de griego, no sé por qué, será porque estamos en cultura greco-latina. Más o menos. Esto, desde un punto de vista, nos hace pensar todavía más e ir a la Biblia, que es la fuente de nuestra vida, la fuente de nuestra luz, y descubrir cómo es el proceso de la vocación, el itinerario de cada vocación. Vayan a leer el relato de la vocación de Moisés, la vocación de Abraham primero, de todas las vocaciones bíblicas, de Jeremías, de Isaías, de los grandes profetas, del mismo David, pecador él y también nosotros. Y se van a ir encontrando con un itinerario muy semejante. Para decirlo en breve, vamos a encontrar un Dios que primero que todo elige, hace un acto de elección porque dice, tú elige, ¿no? Jesús que baja y que va a la orilla del mar, ve a los pescadores y elige sus discípulos. Eligió 12, ¿no? Y así, la primera cosa que Dios hace en la vocación es elegir. La segunda es llamar por el nombre. Y a veces con un nombre nuevo que cambia la realidad, la identidad de la persona. Porque la vocación te cambia. Y si no te cambia la vocación, no sé quién te puede cambiar porque hay que cambiar. La vocación te cambia condición, te cambia ejercicio, acción, actividad, pensamientos, relaciones, todo te cambia. La vocación no te deja como antes, no puede dejarte como antes, porque interviene el proyecto de Dios. La tercera acción es la misión. Dios te da una misión concreta. Y esa será lo que tendrás que hacer a lo largo de la vida, prepararte, cumplirla, formarte, llenarte de cualidades, de capacidades, de competencias y de todo lo que dicen las didácticas contemporáneas para que llegues a ser alguien capaz de realizar la misión que Dios te da. Pero Dios, después de darte todo eso, no te deja solo. Está contigo, te asiste, acompaña tu camino con la asistencia. No te abandona, dice, no los voy a dejar solos. Es que yo no sé hablar, no te preocupes, te voy a poner a tu hermano al lado que va a hablar por ti. Pero yo qué les voy a decir, no sé, no te preocupes, yo voy a hacer los signos, no vas a ser tú quien va a hablar, va a ser el Espíritu de Dios el que habla por ti. Estas acciones de Dios se tienen que encontrar con la correspondencia de las acciones del individuo, porque Dios llama individualmente, llama en medio de un pueblo y llama para un pueblo, pero llama a uno por uno, porque cada uno es hijo único. Se refleja un poquito lo que pasa con Jesucristo, el Hijo eterno del Padre, ¿no? Y entonces el hombre, la persona individual, cuando Dios elige, él tiene que de algún modo descubrirse, percibirse en la profundidad de su ser, descubrirse elegido. Es muy bonito descubrirse elegidos, porque la elección nos toca muy profundamente. Cada vez que nosotros nos sentimos elegidos para algo, bueno, el corazoncito se ensancha, ¿no? Cuando el padre George empieza a decir incienso, incienso para el padre Mario, el corazón se hace grande. Y en realidad, bueno, somos los que somos, pero Dios te toca justamente en tu ego. O sea, toca tu yo. No para que tú seas egoísta o para que te creas más que nadie, pero para que sepas que Él te quiere individualmente a ti porque eres tú. Y como te ama a ti, no ama a ninguno. La percepción entonces de esta elección de Dios que supone discernimiento personal y luego la llamada que despierta un diálogo que tiene que ser correspondido con la respuesta, luego también una decisión, porque cada vez que yo tengo que responder, respondo con una decisión. La llamada de Dios pide cortes, pide podas, cortes. Y luego la misión que se convierte en un proyecto para tu vida, en una línea de vida, en una tarea, en un empeño, en un compromiso. Cuando Dios se manifiesta fiel asistiéndonos en nuestra acción, en nuestra vida, en nuestra vocación, pide de parte nuestra que también seamos fieles como lo es Él,
Pero una fidelidad que no se trata de una repetición, de una mera repetición, porque tú no cumples tu vocación por repetir todos los días lo mismo, sería demasiado fácil, no. La vocación exige crecimiento, por eso es una fidelidad dinámica y es una fidelidad que está ligada a la historia. Importante no equivocarse de siglo y vivir en este siglo lo que vivieron otros 200 años atrás. El cristiano tiene que ser parte de esta historia de hoy, aquí y ahora, con un corazón dócil para poder ser dirigido y moldeado por las manos de Dios. Esto es lo que sucede más o menos en la vocación. En todo esto, lógicamente, interviene la mediación eclesial, porque cuando Dios confió a su iglesia el anuncio del reino, el anuncio de la palabra, le confió también todas las acciones que Él realiza en relación con las vocaciones. Y por eso la mediación de la iglesia de frente a la elección divina se convierte en acogida y discernimiento, porque no discierne solamente el individuo, discierne él, pero también discierne la comunidad. Y la llamada se convierte en propuesta, en orientación. Hay que llamar. Nosotros tenemos la obligación de llamar como iglesia. Y atención que no nos diga el Padre Celeste que hemos sido perros mudos, que no hemos ladrado cuando había que ladrar. Así dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y luego la iglesia nos inicia en la misión de Cristo, nos hace gustar la misión de Cristo y nos la da también como proyecto, nos ayuda a ir elaborando el proyecto de vida, a ir descubriendo nuestro proyecto humano, el proyecto divino. Y media también la asistencia a través de un acompañamiento personal y comunitario. Esto que estamos haciendo hoy es una forma de acompañamiento de la iglesia en relación con la vocación de cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, las acciones divinas de Dios, de la iglesia y del hombre se conectan con los dinamismos del crecimiento humano. Esta es una cosa muy bonita. Cuando yo descubrí esto dije, de verdad Dios ha hecho bien las cosas. Bueno, ha hecho cosas mucho más importantes, pero yo descubrí esta pequeña cosita y me gustó mucho y se las comparto. Cuando yo descubro mi propia identidad, me descubro elegido a través del discernimiento, Dios ha tocado el sentido de la identidad. Me ha ayudado a identificarme, a descubrirme como un yo único e irrepetible. Cuando yo he respondido a través de una decisión por un ideal, la respuesta me ha puesto en diálogo con Dios y normalmente la llamada supone también un tipo de relación con los demás. Por lo tanto, se cambia toda mi alteridad, ¿no? Quiere decir también que entonces la vocación toca tus relaciones, toca tu encuentro, tu capacidad de encuentro, de diálogo. Es decir, te hace ser persona en comunión con los demás. Tercero, el proyecto, la vocación específica, te da una línea de vida, de continuidad, el sentido de continuidad, porque no hay cosa peor para nosotros que perder el sentido de la historia o de la memoria y no descubrirnos los mismos, ¿no? La cosa más linda que nosotros descubrimos en nuestra vida es que yo soy el mismo ayer, hoy y mañana. Si no acepto mi pasado, estoy seguramente dividido. Si en cambio acepto e integro mi pasado, poquito a poco me siento mucho más fuerte, me siento mucho más seguro. El sentido de la continuidad garantiza mi crecimiento y es justamente lo que sucede con el último dinamismo de crecimiento que está promovido por esta fidelidad mía en relación con la fidelidad de Dios que toca el carácter evolutivo de la persona. Estos 4 puntos puestos allí en color fucsia nos están marcando 4 aspectos muy amados por los psicólogos para lograr la realización y la perfección del ser humano. Es decir, el sentido de identidad, el sentido de alteridad, el sentido del otro, el sentido de continuidad en el tiempo a través de un proyecto de vida y el sentido del carácter evolutivo de la persona, el sentido del crecimiento. Todo esto tiene que ver con la vocación. No hay cosa que nos realice mejor que la vivencia de nuestra vocación. No hay que ir a buscar nada afuera de lo que somos, porque dentro de lo que somos una vocación
está la fuente de nuestra realización total. Y entonces el acompañamiento de la vocación, ese que tiene que realizar la Iglesia, se actúa a través de los varios sectores pastorales. Hoy los tenemos organizados así, varios sectores pastorales. Yo voy a elegir 4 sectores aquí que me parecen mayormente conectados con el misterio de la vida y con el crecimiento, porque la vocación tiene que ver también con el crecimiento humano, ¿no? Con el descubrimiento de lo que somos y de lo que vivimos. Estos sectores pueden tener un sentido muy profundo y muy lindo, pero también pueden tener un riesgo muy grande, porque sectores quiere decir corte, ¿no? El sector de la torta, o seccionado, ¿no? Sector. Si nosotros cortamos, en realidad arruinamos. Por lo tanto, no son sectores para corte, son sectores de razón, ideales, para trabajar mayormente un aspecto humano, pero no para separarnos del resto de la Iglesia. O sea que la catequesis, la iniciación cristiana, no tendría que separarse de la pastoral juvenil o de la pastoral familiar o de la pastoral cualquier otra que sea. Todas tocan la vocación. La pastoral familiar dice que ella es el centro y es transversal y que es un eje alrededor del cual se mueven todas las demás. Cada uno poco tendría ese derecho de decir que es la principal, ¿no? Yo voy a hablar ahora de la relación que los distintos sectores tienen con la pastoral vocacional. No es que quiera darle ¿cómo se dice?, un lugar central. Lo tiene porque son las personas, porque son los hijos de Dios que hacen parte de la Iglesia, ¿no? Entonces, algunos de estos sectores son espacios vitales para la pastoral vocacional. La pastoral familiar, donde los hijos de Dios nacen. La pastoral escolar, donde los hijos de Dios se ponen en contacto con la cultura y con el mundo. La catequesis vocacional, o sea, la iniciación cristiana. Y la pastoral juvenil. 4 sectores que me parecen muy conectados con la realidad del crecimiento vocacional. Por un lado, la pastoral familiar tendría que dar a todos los que comparten la vida de la pareja y de la familia el sentido del descubrimiento y de la vivencia de su vocación y de su misión. Fíjense cómo la pastoral familiar es también una pastoral vocacional. ¿Por qué? Porque hace descubrir la vocación de la familia, ¿no? O sea que llamémosle pastoral familiar, pero no nos olvidemos que cuando hacemos pastoral familiar estamos trabajando por la vocación de cada uno de la familia, para que la vivan en plenitud. Lo mismo pasa con la catequesis, vamos a verlo, ¿no? Entonces, algunos aspectos de esta pastoral familiar son la pastoral prematrimonial, la pastoral prebautismal, el acompañamiento del ciclo vital de la pareja, la pareja de luna de miel, la pareja con el primer hijo, la pareja con el segundo, la pareja que lleva a su hijo a la escuela, la pareja que termina con un hijo adolescente y un hijo adolescente que después se va de la casa y queda el nido vacío, y la pareja de los años maduros y la pareja de la visión de la eternidad. Y cada uno de estos momentos tiene tareas evolutivas distintas que la Iglesia tendría que acompañar a través de su pastoral familiar, ¿no? En esto los padres tienen, por el don del matrimonio y el sacerdocio común de los fieles, la tarea de ser maestros de la fe, de acompañar la búsqueda vocacional de los hijos, de iniciar, de sostener en la elección de un camino vocacional específico. Los padres tienen una función vocacional ineludible, imprescindible e insustituible. Por eso es que hay que mantener unida a la pareja también, para que puedan cumplir su misión educativa. Cuando educan, hacen madurar la vocación y viceversa. Están muy conectados con la cuestión vocacional. La pastoral familiar entonces tiene una fuerte dimensión vocacional y en este sentido está como casi obligada a conocer la condición de la familia, a educar la fe de la familia, a acompañar el vuelo de los hijos, que es un vuelo vocacional, a iluminar entonces esa misión vocacional
a darle una fuerte espiritualidad misionera en la familia y luego también una pastoral vocacional de parte de la iglesia que asume una dimensión familiar. Porque, digamos, que la pastoral familiar tiene que cuidar las vocaciones que tiene la familia. Pero la pastoral vocacional tiene que aprender su estilo de trabajo con cada joven y con cada niño del estilo de la familia. Porque tiene que ser un estilo cercano, vivencial, que se puede comprender y en el cual se puede dialogar. Estoy hablando muy rápido, ¿me están pudiendo seguir? Más o menos. No se preocupen que la ciencia del Espíritu Santo les va a decir todo lo demás. Bueno, dijimos también que otro aspecto importante era la pastoral escolar. Algunos dicen que la escuela hoy no educa más, porque no educa, porque no cumple sus objetivos. Bueno, todas las cuentas de la mala educación se las pasamos a la escuela. Bueno, no sé si todo, pero bueno, puede ser que alguna parte, ¿no? Porque dice que la escuela no forma a sus docentes, porque dice que se ha concentrado sobre la formación técnica, para más en algunos ambientes y especialmente aquí en Europa, sea por la disminución de los jóvenes, sea por la disminución de las vocaciones, está en crisis también un poco la escuela católica, ¿no? Pero todo esto no nos tendría que hacer olvidar que la Iglesia, a causa de su vocación celestial, como dice la gravísima Educaciones del Concilio Vaticano II, a causa de la vocación celestial de la humanidad, se ocupa de la educación, ofrece ayuda al desarrollo personal, pone las bases para todas las vocaciones, abre horizontes, señala ideales y caminos. Y entonces la escuela tiene también una tarea vocacional no indiferente, porque ella, cuando elabora un proyecto educativo pastoral, tiene que pensar en la maduración vocacional de estos alumnos. De alguna manera tendría que pensar en su maduración vocacional. Yo no digo que tenga que hacer la catequesis que hacemos en las parroquias, pero que tiene que hacer un proyecto educativo favorable a una cultura que pueda aceptar la categoría vocación, sí. No es una cuestión de materias, es una cuestión de currículum, ¿no? Por eso tiene que educar para una cultura vocacional y tendría que relevar el rol vocacional de los educadores. Cada educador, así como cada catequista, cada educador es un operador vocacional, ¿no? Todo educador tiene que ver con la vocación de los demás. No puede no pensar en la vocación, en el camino de la vida de esta persona, en el sentido de la vida de esta persona, en el proyecto de vida de esta persona. Y por eso también la escuela, al ofrecer lo que se llama orientación vocacional, que a veces queda un poco corto porque se piensa solamente a la profesión, podría estirar un poquito la visión y el objetivo para hacer demostrar, para hacer ver la importancia de una orientación de la vida, orientación de la vocación. Y tendría también que ilustrar, sobre todo en la escuela católica, el valor de las vocaciones específicas. Allí donde puede haber más vocaciones, pongámoslas. Lo mismo en la catequesis, que no haya solo, ¿cómo se dice?, chicos jóvenes, que haya gente grande en la catequesis, que no haya solo mujeres, que haya también varones, que no haya solo laicos, que haya también religiosos, que no haya solo religiosos, que haya también sacerdotes que se empeñan en cumplir la misión catequística, porque todos tenemos el deber de catequizar.
La escuela entonces tiene un horizonte educativo y vocacional muy amplio. Yo tomo de esto solamente 2 puntos. El primero, el de la cultura vocacional, porque la escuela tiene una mediación cultural muy importante, es el lugar de la asimilación sistemática y crítica de la cultura, la escuela. Y elabora un proyecto cultural, si es católica, inspirado en la visión cristiana de la vida, aunque esto puede ser contestado desde distintos puntos de vista. La inspiración cristiana para una escuela católica no está prohibida, ¿no? No está prohibida, tendría que tenerla, tendría que manifestarse, evidenciarse. No digo que tenga que hacer la catequesis parroquial, pero tendría que presentar una visión de la vida en relación con Cristo, con su verdad. Y actuar también una pedagogía para las opciones profesionales, ¿no? Creando una atmósfera evangélica para el crecimiento, un ambiente evangélico de vida, una comunidad educativa que se guía por criterios evangélicos y que propone vitalmente las vocaciones específicas, acogiendo por aquello que es posible en la escuela, es decir, en el ámbito cultural, la pastoral vocacional en su proyecto. La categoría vocación tendría que poder ser insertada en el corazón de los jóvenes de la escuela gracias a su proyecto educativo, ¿no? Los que son docentes aquí pienso que algunas de estas cosas me las entienden más fácilmente porque están en una óptica más bien pedagógica dichas algunas de estas cosas, ¿no? Y luego la escuela tendría que colaborar con todo lo que pueden ser agencias educativas y vocacionales. Por un lado esta función cultural que es muy importante. La cultura de la escuela tendría que poder aceptar la categoría vocación. ¿Se dan cuenta ustedes que a veces decir vocación es como decir casi una mala palabra en ciertos ambientes? Y es que no comprendemos el fondo de las cosas, ¿no? Es como si no comprendiéramos que para hablar de vocación hablamos de nosotros mismos. En estos 2 días hemos hecho una experiencia, creo, bastante profunda con el grupo con el que hemos trabajado, porque nos hemos dado cuenta que hablar de discernimiento vocacional, catequesis, pastoral, significa hablar de nosotros mismos, ¿no? Hablar de nuestro camino, hablar de quién somos, de qué queremos, de qué deseamos, eso. Luego, quisiera rescatar de esto el rol vocacional de los educadores. Los educadores tienen una función vocacional imprescindible. Ellos tienen el deber de reconocer los valores de los jóvenes y de proponerles caminos, de proponerles una educación que se caracteriza por la pasión por la vida y por la esperanza. Llenarlos de fe en la vida, llenarlos de esperanza, de alegría. A los chicos hay que darles un camino, hay que darles una esperanza, hay que darles una fuerza, ¿no? Hay gente que a veces se la pasa tijereteando alas, cortando alas en lugar de favorecer vida, ¿no? Es cierto, tenemos que dar raíces, pero también tenemos que dar alas para volar, ¿no? Amistad, cercanía, sabiduría. Una pedagogía vocacional que está hecha de un corte cotidiano. Todos los días un docente influye sobre sus alumnos. Tiene una responsabilidad muy grande. Y el mayor influjo es su propia persona. El mensaje somos nosotros, decía McLuhan, ¿no? En este sentido, la vocación somos nosotros y se traduce en una educación directa, inmediata. Los educadores, conscientes del valor de la fatiga de cada día, educan para hoy en el diálogo, la escucha, la confrontación. Educan para mañana proponiendo valores, contenidos, caminos. Siembran para una cosecha sin fecha determinada. Ponen el motor a una barca. Atentos a la dimensión vocacional del proceso educativo, ¿no? Están todos los días pensando en que esta personita mañana tiene que cumplir una función social importante. Yo cuando pienso que tengo exalumnos obispos ya, rectores de seminarios, vicarios generales, me asusta un poquito porque digo, esto quiere decir que la cosa va en serio, que hay que hacer más o menos en serio lo que estamos haciendo. Ninguno sabe a dónde llega la barca
con el motorcito que le ponen la educación. Como ninguno de ustedes sabe dónde llegan sus catequizandos. Yo tengo, como decía Monseñor, recién me hizo acordar de una escena de mi infancia, porque yo tengo una especie de devoción por mis catequistas. Algunas de ellas ni siquiera lo sabe porque no las he encontrado nunca más. Pero cuánto que me dejaron, cuánto que me dieron. Les haría un altarcito. Por eso es que ahora me concentro sobre los catequistas, la catequesis vocacional. La catequesis es la base de todo diálogo con Dios. Hemos dicho que la vocación es diálogo, por lo tanto, la catequesis es base de la vocación. Porque ella enseña el designio divino sobre la humanidad. Nos enseña a leer la vida en clave de la Pascua, en la clave del Éxodo y de la Pascua. Nos enseña cuál es el sentido del proyecto divino sobre cada uno de nosotros. Por eso, catequesis y vocaciones son una ecuación que no tiene punto de comparación. La catequesis vocacional en un proyecto pastoral no puede ser aislada, sino que debe estar inserta en forma orgánica. El itinerario catequístico, tan renombrado itinerario catequístico, es siempre un itinerario vocacional, porque se trata de acompañar a la persona hasta la plenitud de su integración en el misterio de Cristo, que es la realidad más profunda de la vocación, insertarla en el misterio de Cristo. Porque la catequesis es justamente eso, formar al cristiano, o sea, formar a Cristo en el corazón de cada chico. Ustedes son los responsables de darle a cada chico los ojos de Jesús, el cerebro de Jesús y el corazón de Jesús. Y también, si quieren, las manos y los pies de Jesús, para caminar por esta vida y para servir a los demás con las propias manos. Eso significa que tenemos que tener un poco de imaginación, ¿no? En el proyecto de catequesis vocacional, de proyecto pastoral, tiene que haber lugar para el anuncio, un anuncio íntegro, con conocimiento bíblico. Yo ayer he desafiado a los catequistas de mi grupo preguntándoles, ¿ya leyeron toda la Biblia? No voy a hacer levantar la mano, pero hay que leerla al menos un par de veces en la vida, la Biblia entera, porque si no, ¿cómo podemos hacer para anunciar la palabra? ¿Cómo se va a anunciar lo que uno no conoce? La catequesis también es propuesta. El catequista es un animador vocacional, no se olviden de esto, ¿no? Los animadores vocacionales no son los que la diócesis pone solo en el secretariado de las vocaciones, porque cada uno de ustedes es un promotor vocacional, tendrían que estar todos en las reuniones que organiza Padre Jorge. Sí, lo sé, pero es cierto. Si me creen, es cierto, tendrían que estar todos, porque son promotores vocacionales los catequistas. Y yo debo mucho de mi vocación a los catequistas, a las catequistas que tuve. Y luego también, además del anuncio, de la propuesta, su trabajo catequístico es acompañamiento, es descubrimiento, discernimiento y es también ayudar a vivir con disponibilidad la vocación, ¿no? En el fondo nosotros decimos que la catequesis es una obra maestra cuando he logrado alcanzar la coherencia entre el anuncio, la liturgia y la vida. Palabra, signo y cotidiano. Esos tres pilares, los tres pilares fundamentales de la acción catequística, ¿no? La palabra, el signo, la vida. Y la vida está por moral, por compromiso, por vocación. Creo que los catequistas tienen que tener en ese sentido una grande y sincera formación vocacional, justamente por todo lo que venimos diciendo. No puede ser que un catequista no se forme en ámbito vocacional, ¿no? Conocer la situación socio-religiosa de las familias y de sus destinatarios, conocer la profundidad de la persona, llegar a la profundidad de la persona, encontrar
los elementos teológicos y los elementos metodológicos de la catequesis y saber disponerlos y actuarlos en términos eficaces. Tener elementos para hacer una catequesis bíblica de la vocación, conocer la Biblia y poder hacer una lección divina seria. Todo esto habla de la cualificación vocacional del catequista. Ciertamente no lo podemos hacer aquí, hoy. Es una cuestión que se hace así, día tras día, cuando yo me preparo para un encuentro, cuando profundizo algún tema de catequesis. Y luego el cuarto, no sé si cuarto, tercero, sector que había elegido la pastoral juvenil. Pastoral juvenil habla de jóvenes. Jóvenes habla de edad de la elección. La catequesis juvenil tiene que llevar a la gente a una decisión. No podemos postergar las decisiones a los 40 años. Se llega tarde. Una niña que tiene que quedar embarazada por primera vez a los 40 años, es posible que tenga alguna dificultad. Es mejor hacerlo cuando uno está un poquito más flexible, cuando está un poquito más nueva la máquina, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno, entonces tendríamos que ayudar a la gente a decidirse con más tiempo, ¿no? Y a aprender el arte de la decisión. Cada vez que ustedes proponen actividades en las cuales los niños tienen que decidir, están educando la decisión. Y cuando las decisiones se mantienen, se sostienen a lo largo del camino, se mantienen las exigencias y se mantienen las respuestas que hay que dar, nosotros estamos creando una aptitud para la respuesta, para la decisión. Por eso hay algunos aspectos específicos de la pastoral juvenil que también tienen mucho que ver con la pastoral vocacional, ¿no? Pastoral juvenil hoy por hoy le da el primado a la evangelización. Quiere poner el evangelio en las manos y en el corazón de los jóvenes. Luego también ha decidido que su acción de pastoral será siempre educativa, porque no puede ser de otra manera. Visto que está trabajando con jóvenes, tiene que ser educativa, ¿no? Por otro lado, tratándose de jóvenes, no puede no pensar en descubrir al joven desde los ámbitos biológicos, sociales, psicológicos, porque durante la adolescencia y la juventud pasa un terremoto por la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y es necesario conocer cómo se mueve todo eso, llegar a descubrir dónde estamos parados, cómo nos mantenemos en pie en medio del terremoto, ¿eh? Entonces, una aproximación teórico-operativa interdisciplinar a la juventud. Y por último, aproximarse al joven en forma unitaria, o sea, descubrirlo como una unidad y tomarlo en su integridad. Porque hay gente que se dedica a formar cristianamente a los jóvenes solo en los dones del Espíritu. Hay gente que se dedica a formar a los jóvenes solo en la actividad del servicio. Hay gente que se dedica a educar a los jóvenes solo en la belleza de la liturgia. Y así, ¿no? Cada vez que seleccionamos y polarizamos un aspecto, creamos un monstruito, en lugar de crear una persona capaz de dar una respuesta integral a la vida. Porque todos tenemos que aprender a rezar, todos tenemos que reconocer los dones del Espíritu, todos tenemos que reconocer la importancia de la dimensión social de la vida, de la dimensión comunitaria y de la respuesta personal. Entonces, en forma unificada. Por eso es que la pastoral juvenil se conecta muy bien con la especialización que está muy cercana a ella. No puede haber una pastoral juvenil que no sea vocacional, porque los jóvenes están descubriendo su vocación. Es como la catequesis. No puede estar separada de la vocación. Pastoral juvenil y pastoral vocacional son casi una sola cosa. Los padres capuchinos allá en Italia lo han entendido muy bien y ya no llaman más pastoral juvenil o pastoral vocacional. Dicen pastoral juvenil _ vocacional. Porque es una sola cosa.
¿no? Entonces hay conexión y hay complementariedad. Algunos, desde la pastoral vocacional, dicen que la pastoral vocacional tiene su espacio vital en la pastoral juvenil. Otros dicen que la pastoral juvenil está completa solo cuando se abre a la vocación. Por mucho tiempo la pastoral juvenil no quería saber nada de vocaciones, porque las vocaciones son cosa del obispo, del seminario, de los curas y de las monjas. Suicidio eclesial. Así nos va cuando pensamos que la cuestión vocacional es solamente para algunas vocaciones. Hay exigencias recíprocas, porque por un lado la pastoral vocacional le pide a la pastoral juvenil que sea más incisiva, que sea más evangelizadora. Pero también la pastoral juvenil le pide a la pastoral vocacional que sea más inserta en la educación a la fe, o sea, que sea más participante en el ámbito de la pastoral y que no esté aislada, que no se realice solamente dentro de los muros del seminario. Por eso hay objetivos comunes y hay un cuadro de referencia en común. O sea, hay una unidad entre estas dos, teórico-práctica, entre reflexión y animación. Unidad también por el sujeto, porque es el mismo joven el que trabaja la pastoral juvenil y la pastoral vocacional. Y también porque esto entra en el estilo de la nueva evangelización, es decir, tomar a la persona en su realidad, ¿no? Como decíamos al principio, por la Gaudium et Spes, aprender a caminar al lado de la gente en sus alegrías y tristezas, en sus penas y dolores, ¿no? A mí me están mirando aquí, me están diciendo, bueno, ¿hasta cuándo? Estoy terminando. No es cierto, pero bueno, voy a terminar apenas pueda. Voy a saltar una cosa, voy a ir ahí. Todo esto tenemos que hacerlo en relación con un contexto. Toda esta acción de los distintos sectores pastorales, pastoral familiar, pastoral de iniciación cristiana, pastoral escolar, pastoral juvenil, se actúan en un contexto. El contexto en el que estamos no es fácil. Las relaciones son frágiles y son líquidas. Vivimos, como dice Papa Francisco, repitiéndolo muchas veces, la cultura del provisorio, la cultura de la provisoriedad. La banalización de las costumbres conyugales y afectivas, la vetrinización de los eventos y de las situaciones, mucho narcisismo, mucha visualización de cosas, ¿no? Estamos todos en Facebook y más cosas mostramos, más somos grandes, pareciera. Al mismo tiempo una crisis valorial y un permisivismo grande, favorecido incluso con criterios morales muy importantes, ¿no? Hagan de todo, basta que no lo hagan en casa. Una gran fragilidad de la vivencia religiosa, y en esto tiene mucho que ver nuestra catequesis, porque si nosotros enseñamos a orar, la gente ora. Si nosotros enseñamos a leer la Biblia, la gente la leerá. Si nosotros enseñamos a declinar los principios morales, la gente los va a saber. No tengan miedo de enseñarle a los chicos cosas de memoria, porque les hace mucho bien saber las cosas de memoria. Lo que uno se acuerda desde chico, eso no se va más y está ahí y siempre vuelve en los momentos menos pensados y es criterio de definición de la propia vida. Y también tenemos una fuerte dificultad para testimoniar la belleza de la vocación cristiana. Tenemos mucho miedo de mostrarnos como tales, como cristianos, ¿no? Esto, lógicamente, pone grandes desafíos y también requiere de parte nuestra algunas opciones fundamentales, pastorales, para construir el testimonio eclesial. Yo las digo y después las voy a saltar en la descripción, las digo aquí en este cuadro, ¿no? Como soy un chico bastante aplicado, las tenía preparadas a todas, pero las voy a saltar. ¿Están de acuerdo? Una cosa fundamental para la acción pastoral y para construir nuestro testimonio eclesial es ser personas y comunidades
que busquen hacer las cosas con sentido. No hagamos cosas sin sentido. Que cada cosa tenga su lugar y que cada acción sea conectada con las demás. Que descubramos la importancia de los tiempos. Como dice el Papa Francisco, es más importante el tiempo que el espacio. No se trata de ocupar muchas poltronas o de hacer muchas cosas, sino de seguir los procesos, hacer una cosa detrás de la otra con continuidad. Porque no hay peor cosa para un proyecto pastoral que vivir de la improvisación y de la falta de sentido. Hacer cosas con sentido. Segundo, el sentido de trascendencia. Pongámosle a la vida el sentido de Dios. Pongamos a Dios presente en cada una de las cosas que hacemos, porque Él está aquí en medio de nosotros. Y en este encuentro Él ha actuado con nuestras voces, con nuestros límites, con nuestras características. Él ha estado aquí. Pongamos este sentido de Dios en cada cosa de las que ustedes hacen con la gente. Luego, una sensibilidad ética, la construcción de una ética nueva, de una ética que sirva a nosotros cristianos más que a ninguno, pero que a partir de nosotros sirva para todos. Una sensibilidad que no permita el mal, en ninguna de sus formas. Esto requiere mucha educación, no solo educación de la fe, sino primero que todo educación humana. Proyectualidad, es importantísimo también para poder construir nuestro testimonio, que tengamos un proyecto claro, que tengamos un proyecto visualizado, en sentido con gusto de que están proponiendo un proyecto nuevo, ¿no? Ese proyecto, yo no sé si le habrá gustado a todos, si todos están de acuerdo, si lo han comprendido, si no lo han comprendido, todos lo tienen que comprender y tienen que meterse todos en fila, uno detrás del otro, para cumplirlo como un solo hombre. Porque el que se aparta de ese proyecto, se aparta de una realización eclesial conjunta, comunitaria. Porque lo que más cuenta en el testimonio no es la grandeza de un operador, sino el testimonio del conjunto. Basta que haya uno que haga por su cuenta y que después haga mal para que todos la pasen mal. La solidaridad, otra opción de base. Nuestro proyecto no puede dejar de pensar en aquellos que tienen menos, que son menos, que están más lejos, que son más pobres. Y último, como decía Pablo VI, llévenle al mundo la alegría de Cristo. No se olviden que ser catequistas es anunciar con alegría. Dios ama al que da con alegría. Tengo 2, 3 diapositivas más y estoy terminando. Algunas líneas estratégicas para integrar la pastoral de conjunto y la vocación. Tenemos que poner muy cerca de los jóvenes la palabra vocación. Y esto depende del anuncio evangélico que nosotros hagamos. Hay que anunciar el evangelio de la vocación. Hay que hablar de vocación. Don Bosco decía que había que hablar siempre de vocación. En la iglesia se habla demasiado poco de vocación. Háblenle a los chicos de vocación, recen por las vocaciones, llévenlos a momentos de oración por las vocaciones. No dejen pasar oportunidad para hacer sentir que qué lindo que es ser llamado y qué lindo que es responder. Evangelización. La evangelización tiene siempre una dimensión vocacional y no puede hacer a menos. Si yo hablo de evangelización, no puedo no pensar en las vocaciones que tienen que llevar adelante la evangelización. Pues cada uno tiene que buscarse, nos decían a nosotros cuando éramos jóvenes, los curas viejos, cada uno de ustedes tiene que buscarse un sucesor, mejor 2, porque no saben si uno falla. Y tenían razón. Conocer la teología de la vocación, y para eso hay que profundizar la Biblia, aceptar las líneas del compromiso juvenil y llevar el compromiso juvenil en varias formas, después les digo algo más sobre eso,
Aceptar también las expresiones típicas de la pastoral vocacional, que son la propuesta, el discernimiento, el acompañamiento, la dirección espiritual, el ayudar a comprender a la persona su propia identidad y a madurarla a través de gestos concretos. Hacer acciones concretas. Es muy bueno que en toda parroquia haya un grupo de niños que ayudan a la misa y que haya grupitos de oración y que haya grupitos misioneros. Me encantó lo de esta mañana, lo que hemos visto aquí ayer y hoy con la unión entre catequesis e infancia misionera. Fantástico. Es una puerta abierta al compromiso. La sinergia de los sectores pastorales, ya hemos visto bastante de esto y no lo explico más. La sinergia, creo que se dice en español. Y luego el positivo uso de los medios de comunicación. Hoy por hoy tenemos muchas facilidades. Hay que estar atentos con lo que es trabajo con menores y medios de comunicación con menores, con catequizandos, porque puede haber otro tipo de problemas. Pero en todo lo que es posible usarlos, con las familias, con los padres, trabajemos con ellos, porque estamos en una época en la cual los medios llegaron y no se van más. Son parte de nuestra vida. Y luego formar o crear también para poner en relación pastoral de conjunto y vocación, conciencia vocacional, testimonio vocacional, formación vocacional. Conciencia de nuestra vocación, testimonio de nuestra vocación, formación de nuestra vocación. Termino. 4 vías fundamentales para madurar las vocaciones. No son mías, son frutos de un trabajo muy grande que he llevado adelante con nuestros tirocinantes de Pastoral Vocacional de Roma, el Servicio a la Pontificia Obra para las Vocaciones, una investigación hecha entre todos los directores nacionales de Pastoral Vocacional. Hemos preguntado muchas cosas sobre la Pastoral Vocacional y entre tantas de ellas llegamos a determinar cuáles son las vías principales para la maduración de las vocaciones, en el sentir y en la experiencia de los directores nacionales. 4 vías. La vía de la caridad. Lleven a los chicos a hacer actos de caridad y servicios de caridad a los pobres, a los enfermos, a los débiles, a los presos. La vía de la comunión. Grupos, experiencia de iglesia, conexión, encuentro, superación de los propios límites, encuentro con los demás, entre una parroquia y la otra, entre 2 y las otras 3 y así. La vía del anuncio, no le voy a explicar a los catequistas qué significa anunciar porque sería inútil. La vía de la liturgia y de la oración. 4 vías que ayudan a madurar la vocación en la iglesia. Habría podido explicarlas más, pero termino diciendo esto. Todo esto tiene que terminar en la construcción de una persona, ¿no?, a la cual nosotros tenemos que ayudar a discernir y a acompañar su vocación. Una persona que está hecha por varios aspectos distintos, una dimensión biofísica, psicológica, social, religiosa y también vocacional. No nos olvidemos que cada joven es una vocación y que Dios lo mira con amor. Yo digo siempre que yo tendría que arrodillarme delante de cada persona porque es un proyecto de Dios cada persona. El respeto y la grandeza del ser humano es que Dios ha pensado para él un destino de felicidad eterna y Dios actúa y obra en él. Dios está en él. Me atrevo a decir que está en él como está en el tabernáculo, aunque a veces esté un poquito escondido y la casa esté un poquito sucia, pero está en él. Esta persona es dinámica y hay que tomarla en una visión integral y también saber que es una persona que está en crecimiento y que su vocación no va a ser nunca una igual a la otra. Hay múltiples realizaciones personales. La vocación se inserta a través de toda obra pastoral y también de la catequesis en una historia. Lo que ustedes hacen es un pedacito, se inserta en una historia. Muchas veces esa historia ya viene herida y hay que ayudar, como el buen samaritano, a curar las heridas de los niños. Y los niños traen muchas heridas. La catequesis puede ser el ambiente de la cura
de las heridas, ¿no? La vocación se inserta en una historia, en una cultura, en una persona. Si no nos olvidamos de esto, tal vez nuestra catequesis, nuestra pastoral, pueda ponerse en relación con aquello que decíamos al principio, es decir, con la vocación misma, ¿no? Yo había dicho al inicio que quería hablar de una pastoral diocesana en relación con la vocación y de un servicio eclesial que es siempre vocacional. Si no es vocacional, no creo que se pueda llamar servicio eclesial. Gracias por su atención.